Ya, la evolución es el tema que el día de hoy nosotros vamos a tratar en el curso de biología. A ver, ¿me atiende? A ver, ustedes saben, o siempre han escuchado, eh, que ha habido siempre animales y plantas que han existido en otras épocas, ¿no? Eh, y eso nos ha permitido saber que los seres vivos de hace millones de años eran muy distintos a los actuales. Ejemplo de ellos son los dinosaurios, ¿no? Que eran unos reptiles gigantescos que también luego también desaparecieron de la Tierra, ¿no? Pero se sabe de la existencia de ellos por los restos que se han encontrado en la actualidad, ¿no? Ahora los animales que existen son muy diferentes a ellos. Los dinosaurios estuvieron hace 225 millones de años y ellos fueron capaces de vivir un largo periodo, ¿no? O 130 millones de años estuvieron acá en el planeta Tierra. Entonces esto es, digamos, nos permite, digamos, ver qué cosa es la evolución, ¿no? La evolución, ¿qué cosa es? Es un concepto que ustedes ya deben de saber, deben manejarlo. Dentro del curso de biología, siempre les he mencionado que hay algunos conceptos que ustedes deben manejarlos, ¿no? Algo así como una cultura general, como un tema de conversación a veces que ustedes van a tener o tienen durante toda su vida, ¿no? ¿Qué cosa es la evolución? Es un proceso biológico en el cual los caracteres de las distintas especies han ido cambiando a través del tiempo. Es decir, eso nos está diciendo, como lo vuelvo a repetir, que los animales tal como lo conocemos ahora nunca han sido iguales, o sea que han ido cambiando, han ido evolucionando a través del tiempo, ¿ya? Como lo vimos en la clase pasada, miren, escuchen, hasta el siglo XIX, estamos ahorita en el siglo XXI, se creía que la materia viva podía surgir del inerte, ¿no? Eso lo sostenían, ¿se acuerdan quién? Los vitalistas, ¿no? Ese les puso a ustedes en su práctica de biología. Los vitalistas, que eran encabezados por Aristóteles, decían que los seres vivos, ¿no? Nacían, ¿no? Espontáneamente, ¿no? Y aparte ellos también decían que esos seres vivos que nacían de esa manera eran incapaces de sufrir modificaciones. ¿Ya? Entonces, en día se habla, o hoy día sí se sabe, que sí ha ocurrido cambios en los seres vivos, y eso está expresado en diversas teorías evolutivas. Así como hay teorías acerca de la existencia de los seres, cómo aparecieron los seres vivos, también hay teorías acerca de la evolución. Entonces, hasta acá he explicado qué cosa. En resumen, ¿qué me podría decir que es la evolución? Celeste, ¿qué es la evolución? Que te veo muy atenta a la clase. ¿O qué entiendes tú por, qué entiendes tú por evolución? Tienen que estar atentos a la clase, ¿eh? Dos, tres palabritas, ¿qué significa evolución? Exactamente, va evolucionando, va cambiando. En otras palabras, en esta parte de la biología nos está diciendo de que los seres vivos nunca, tal como lo conocemos ahora, nunca han sido así, sino que se han ido transformando a través del tiempo, ¿no? Esa es la idea principal. Ahora, como lo repito, hay diversas teorías. Ahora, veamos, ahí vamos a empezar con la teoría evolutivas.
Una de ellas es la que un biólogo, Lamarck, ¿no?, escribió en un libro llamado Filosofía Zoológica. Él lo publicó en 1809, ¿no? Y él decía, su teoría se llama teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ya? Teoría de los caracteres adquiridos. ¿Ya? ¿Qué sostenía él? Según esta teoría, cuando un órgano tiene un uso frecuente y sostenido, lleva a que éste se desarrolle. O sea, yo utilizo un órgano constantemente, entonces ese órgano se va a desarrollar. Y si yo no lo uso, ese órgano va a desaparecer. ¿Ya? Concluyendo que esas características que se iban adquiriendo se transmitían de generación en generación. Ejemplo, él pone como ejemplo las jirafas. Entonces, las jirafas, según Lamarck, eran de cuello corto, ¿ya? Pero ellos, por la necesidad de alimentarse, ¿no? Entonces, y las plantas que la alimentaban estaban en sitios altos, entonces ellas estiraban el cuello. Entonces, como ellos usaban ese órgano, o sea, el cuello, ese órgano, ¿no? Ese órgano se desarrolló más. De ahí él afirma que por eso las jirafas tienen el cuello largo, un cuello más largo. Y entonces las jirafas de cuello largo se apareaban con las jirafas de cuello largo y nacían jirafas de cuello largo, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, toda la descendencia de las jirafas de cuello largo nacían jirafas de cuello largo, ¿no? Esa es una esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría de, esa es la teoría de la mar, ¿no? Entonces, como repito, esta teoría de la herencia de los caracteres adquiridos nos dice eso, que lo sostiene Lamarck, ¿no? Entonces, las jirafas de cuello corto, ¿no?, usaban ese órgano, entonces, como usaban ese órgano les creció, ¿no? Les creció. Y toda la generación posterior solamente tenían cuello largo, ¿no? Esa es la idea de esa teoría de Lamarck. Ahora, empecemos. Otra teoría es la teoría de la selección natural. Esa teoría fue propuesta por Charles Darwin en su libro El origen de las especies. En cambio, ahí él dice que, donde sostiene que, digamos, las especies que más sobreviven, en otras palabras, sobrevive el más apto, ¿no? O sea, digamos, cuando había una falta de alimento, no hay una lucha por la existencia. En este caso, sobrevive siempre el más apto. Ahora, ¿cuál es lo que... entonces, ¿qué decía Darwin con respecto con el mismo ejemplo de las jirafas? Él decía que las jirafas que tenían cuello largo sobrevivirían mejor que el resto de jirafas de cuello corto. Ya, esa es su idea, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, cuando faltaba alimento, entonces, obviamente, a ver, ¿quién se iba a alimentar mejor? ¿Las jirafas de cuello largo o las jirafas de cuello corto? La jirafa de cuello largo, porque ellas alcanzaban justo el alimento que necesitaban para su nutrición, vamos a decirlo. Entonces ellos utilizaban esa idea, ¿no? Entonces esa es la segunda teoría de la selección natural, que fue propuesto por Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Ya, entonces mira, ya hemos visto dos, Lamarck una, y este es Charles Darwin la segunda. Y hay una tercera.
La tercera fue propuesta por Hugo de Vries, ¿no? Ahí habla ya de las mutaciones. ¿Qué cosa es una mutación? Una mutación son cambios espontáneos que se dan a nivel del ADN. ADN, ¿qué son? Son los ácidos nucleicos, ¿no? El famoso ADN, el RNA, ¿no? Esos son eso lo vamos a ver cuando trabajemos la parte de bioquímica, ¿no? Que son los diferentes bioelementos que están dentro de la, que están dentro de los organismos de los seres vivos, ¿ya? Entonces, ¿qué decía Hugo de Vries? Que las mutaciones que son favorables permitirán que los seres vivos sobrevivan. Pero si las mutaciones no son favorables, el ser vivo muere. En otras palabras, esta teoría es una combinación de la teoría de Charles Darwin, o sea, de la selección natural, y de los aportes de la genética, ¿no? En la genética, ahí donde se ve toda esa parte del ADN, ¿no? Toda esa parte de los ácidos nucleicos que llamamos. Entonces, esta teoría propone que los rasgos o caracteres del organismo que sobrevivió por ser el más apto se heredan. ¿Ya? O sea, todas las características o rasgos, ¿no? De ese organismo que sobrevivió va a ser el más apto. Y eso es lo que se va a heredar. Y eso se va a ver, eso se ve en genética, ¿no? Que es parte de la biología que estudia los genes, ¿no? Según las leyes de Mendel. Ya, entonces esas son las tres teorías principales acerca de la evolución, ¿ya? En resumen, ¿qué dice la evolución? Que los seres vivos nunca han sido o lo conocemos tal como lo vemos ahora, ¿no? Ahora, pero ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo sabemos eso? Para eso están las pruebas evolutivas, ¿no? Hay pruebas evolutivas, ¿no? El más ejemplos son, por ejemplo, eh, pruebas paleontológicas, por ejemplo, que se han encontrado, ustedes saben, mamuts congelados, ¿no? Que están preservados en hielo. Mira, son cuántos millones de años y se ha podido recuperar cuerpos, ¿no? Congelados de mamuts, que son los predecesores, digamos, de los elefantes. También se han encontrado restos de huesos, restos de pisadas, ¿no? Esos son, digamos, pruebas evolutivas, o sea, los científicos que hacen esos estudios, ¿no? Pueden ellos comprobar lo que les he mencionado a través de esas pruebas. Luego viene también la anatomía comparada. Al comparar los cuerpos de organismos de diferentes especies, se puede observar las semejanzas o diferencias en su origen y en su función, ¿ya? O sea, digamos, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de un murciélago, o sea, comparan, ¿no? Su miembro superior, o sea, ¿qué función tiene? Es volar de un murciélago. O sea que los murciélagos son mamíferos voladores, ¿no? Por ejemplo, un miembro superior de un caballo, ¿cuál es su función? Es andar, trotar, ¿no? Caminar. Esa es la función que tiene un miembro superior de un caballo. Entonces, eso se llama anatomía comparada. Y luego están las pruebas bioquímicas, que se emplea para revelar el parentesco entre dos organismos, haciendo uso de qué? De moléculas importantes como los ácidos nucleicos, ¿no? El ADN, ¿no? Que hasta ahora, por ejemplo, en los problemas en los humanos, ¿no? Cuando hay lo que se llama la paternidad, ¿no? Ahora se utiliza ahora esos métodos, ¿no? Para saber si tú, digamos, viejo negado, entonces se le hace el papá hace la prueba de ADN y se verifica que es verdaderamente el
el papá, ¿no? El niño que, es, que se quiere probar, ¿no? O también también en la criminología también se utiliza eso, ¿no? Todo eso son pruebas bioquímicas, ¿no? Todo eso son pruebas evolutivas que se tienen. Bien, entonces este sería, digamos, el resumen. Ustedes, a ver, alumnos, todos, para todos, miren, ustedes tienen que hacerme un resumen en su cuaderno, ¿no? Teorías evolutivas, tienen las teorías, la evolución, tienen que darme un concepto que es la evolución, ¿no? Concepto, la evolución. Y las tres teorías, una breve descripción de las tres teorías. Teoría de la herencia, siempre en la teoría tiene que estar quién lo sostiene. Porque eso es muy importante, porque en las preguntas que se les hace en las prácticas semanales, mayormente se les va a preguntar quién es el autor, qué cosa propone. ¿No? Hemos dicho, haciendo resumen, son tres teorías. Teoría de la herencia, de los caracteres adquiridos. ¿Quién es el autor? Lamarck. Teoría de la selección natural. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Eh, Darwin, ¿no? Darwin, Charles Darwin. ¿Quién es teoría mutacionista? ¿Quién es el autor? Hugo de Vries. Y finalmente, hasta ahí van tres teorías y, y un resumen acerca de pruebas evolutivas, ¿no? Ese sería, todo es corto, ¿no? Es corto. Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Todo eso, esta diapositiva que ustedes están viendo, está basada en lo que está en la plataforma. Bien, entonces, hasta aquí está la